inusual, ¿verdad? Parece que estuviéramos en el Puerto de la Libertad, pero igual vamos a tratar de estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos en esta noche. Siempre recordándole, hermanos, que si usted quiere una copia del tema, allá en la vitrina hay copias del tema que vamos a tocar esta noche, son gratis. Si usted se pierde un detalle y dice, no escuché lo que dijo el hermano, no lo entendí, en el boletín está bastante claro, respaldado con textos bíblicos que también ayudan a comprender mejor el tema que desarrollamos en el estudio bíblico los días jueves. Así es que vamos al tema de hoy porque está un poquito extenso. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, estamos hablando de la fe. ¿Se recuerdan de quién hablamos la semana pasada? Empezamos a ver una extensa lista de personajes de la historia del pueblo de Dios que nos dan ejemplo acerca de la fe. ¿Se recuerdan de quién hablamos la semana anterior? De Abel, sí. ¿Y cuál era el ejemplo que Abel nos deja respecto de la fe? ¿Cómo? Sí, decíamos que Abel adoró en fe, es decir, Abel adoró al Señor de la manera en que agrada a Dios. No trató de hacer lo que él quería, lo que a él le parecía correcto, con lo que él se sentía bien. Abel adoró al Señor como Dios quería que le adoraran. Por cierto, Juan 4, 23 y 24 habla de eso. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo: la hora viene y ahora hoy es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios anda buscando a los verdaderos adoradores, gente que lo adore como Él ha establecido. Bueno, entonces de eso nos habló Abel, pero ahora vamos a hablar del siguiente personaje que menciona el capítulo 11 de Hebreos. Tomemos la porción, leámosla, oremos y pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que nos guíe para entender su palabra esta noche. Hebreos 11, versículos 5 y 6, vamos a leer y en ellos vamos a meditar. Si estamos listos, deme un amén para que leamos. Dice ahí: por la fe Enoc, sigue hablando de la fe, por la fe Abel, y ahora por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿De qué tuvo testimonio? De haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice, es imposible agradar. O sea, le está uniendo la idea del versículo 5 con el versículo 6. Enoc agradó a Dios y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, esta noche una vez más estamos reunidos en tu casa, Padre, con el deseo, Señor, con la disposición para oír tu voz, para aprender de ti, Señor, para crecer en nuestra fe, Padre. Queremos nosotros aprender de estos hombres que tú has dejado como ejemplos en tu palabra: Abel, Enoc, Abraham y muchos otros, Señor, que nos enseñan aspectos de la vida que honran tu nombre, que te agradan a ti, Señor, como lo dice este pasaje, que Enoc fue un hombre que te agradó, Señor. También nosotros queremos ser agradables a ti. Para eso, Señor, háblanos, instrúyenos, Señor, enséñanos a vivir de la manera que a ti te honra. Padre, quita en este momento de la mente nuestra, Señor, todas esas cosas que nos distraen, pensamientos, Señor, que desvían nuestra atención de lo que en este momento es importante: oírte a ti. Padre, cautiva los pensamientos de todos, no solo de los que estamos acá en el templo, sino también de aquellos, Señor, que por medio de la radio están escuchando tu palabra. Señor, bendícenos a todos, alimentanos, Señor, redarguye nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Espíritu Santo, por llevar a cabo tu obra en nosotros. Nos disponemos en todo nuestro ser para recibir tu preciosa palabra. Gracias, amado Dios, a ti sea la gloria y la honra en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, decíamos que Abel nos enseñó acerca de adorar en fe. Ahora Dios
por medio de Enoc nos hablará acerca de lo que es caminar en fe o caminar por fe. Eso es de lo que el ejemplo que Enoc nos presenta, por el cual Dios lo ha también dejado en este pasaje de Hebreos como un ejemplo permanente para que aprendamos de él. Debemos considerar que Adán y Eva fueron las primeras personas que caminaron y hablaron con Dios. Porque cuando Adán y Eva, antes de la caída, estaban en el huerto del Edén, ellos hablaban con Dios, tenían comunión con Dios, Dios estaba con ellos. Pero luego de que ellos caen en pecado y Dios los expulsa del huerto, no vuelven a caminar con Dios. Es decir, no volvieron a tener esa comunión que tuvieron hasta antes de la caída. Pero Enoc, la vida de Enoc nos ilustra cómo Dios restaura esa comunión al hombre. Es decir, que a pesar de que nosotros, los seres humanos en Adán, como dice Romanos capítulo 5, versículos del 12 en adelante, caímos de la gracia de Dios, dice en Romanos también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el 5:12 dice que como por un hombre entró el pecado, y por el pecado vino la muerte y la condenación a todos los hombres. Así es que después de eso el hombre se separa de Dios, rompe la comunión con Dios. Pero desde el mismo comienzo también de la historia y a través de Enoc, Dios nos enseña que el hombre puede restaurar esa relación que fue rota, esa relación que fue dañada a causa del pecado. ¿Por qué? Porque Enoc fue un hombre que caminó con Dios y que agradó a Dios, que tuvo comunión con Dios. Esta noche vamos a aprender todo lo que implica tener comunión con Dios, caminar con Dios, todo lo que eso implica. Implica estar en paz con Dios, implica haber sido perdonado con Dios, implica haber sido justificado por Dios. Bueno, hay tantas implicaciones de lo que es caminar con Dios, y ese es el ejemplo que Enoc nos presenta por medio de su vida. En él vemos nosotros que el destino verdadero del hombre es tener comunión con Dios, experimentar esa relación estrecha con el Señor que había sido rota, que había sido dañada a causa de la caída de Adán y Eva. En este pasaje que vamos a leer, el versículo 5 y 6 de Hebreos, vamos a ver al menos 5 características de cómo Enoc agradó a Dios. Ahí están las 5 cosas. 1, Enoc le creyó a Dios, creyó que Dios existe. También buscó la recompensa de Dios, buscó a Dios, caminó con Él, predicó acerca de Él, y por último entró a la presencia de Dios, que es algo único. Hay cosas en la Biblia que son únicas. Por ejemplo, Pedro experimentó algo que ningún otro ser humano ha experimentado de la manera sobrenatural que Dios lo hizo. A ver si recuerdan qué es lo que Pedro tuvo de único respecto del Señor. Caminó sobre las aguas. Amén. Así es. Y Enoc, ¿qué tuvo de único? A ver quién recuerda qué tuvo de único Enoc. Fue traspuesto, dice el pasaje. ¿Y qué es eso, hermano? Traspuesto es que desapareció. Eso significa traspuesto. Trasponer es poner detrás o esconder o desaparecer. Entonces Enoc es el único ser humano sobre la tierra que no murió, que fue llevado así con todo y zapatos con Dios. Es decir, eso es lo extraordinario de Enoc. Eso es lo que lo hace a él un hombre, un personaje emblemático y sobresaliente en la Biblia, que fue tal el agrado, la complacencia de Dios en su vida, que decidió llevárselo así, sin morir, así, solo lo desapareció, como que usted desapareciera ahora y se fuera al cielo con Dios, sin morir. Obviamente los hijos de Dios, como Jesús le dijo a aquel malhechor antes de morir en la cruz, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre murió en la cruz. Su alma y su espíritu sin duda se fueron con el Señor, pero su cuerpo tuvo que haber sido sepultado. Enoc no. Enoc se fue completito, tal y como estaba, Dios se lo llevó. Entonces son algunos de los detalles que hacen a Enoc singular también en la Biblia. Elías es un caso parecido, pero hay diferencias acerca de Elías que en su momento también vamos a señalar. Ahora, vea conmigo por favor, vamos de nuevo al versículo 5 de Hebreos. Dice:
por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, oiga, antes que desapareciera, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y sigue diciendo el versículo 6, porque es que lo agradó. Pero sin fe es imposible. Ojo, unamos la última frase del versículo 5 con la primera del versículo 6. Dice el versículo 5 que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el 6 comienza diciendo, pero sin fe es imposible. ¿Qué indica eso? Que para que Enoc lo haya agradado, tenía fe en Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué es lo primero que tiene? ¿Cuál es el requisito indispensable de la fe para que sea una fe agradable a Dios ahí? Que crea que Él existe. O sea, eso es lo primero que Enoc hizo. Enoc creyó que Dios existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay. Mire, hermano, no hay cosa más significativa de la vida de una persona que le agrade a Dios que crea que Él existe. O sea, si hay algo que a Dios le agrada es que nosotros creamos que Él es real. Le decía la semana antepasada, cuando hablábamos de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ninguno de nosotros hemos visto. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, tú crees porque me has visto. Bienaventurados, le dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. Y entre esos estamos usted y yo, porque no lo hemos visto, pero creemos que Él es real. Estamos convencidos de que Dios es real. Esa fe, el creer, el estar convencido de que Dios es real, es algo que a Dios lo honra, es algo que agrada a Dios, es una de las cosas más significativas en la vida de una persona. Mire, no, el linaje, la religiosidad, no son cosas que impresionan a Dios. Ahí hay unos ejemplos, en Gálatas 3 dice que donde no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, esclavo, ni libre, es decir, que esas cosas para Dios no son relevantes en la vida de alguien, que sea judío, que sea gentil, que la nacionalidad que tenga, el linaje del que provenga, a Dios eso no le interesa. A Dios lo que le importa es que crean en Él. El Señor dice que todos los que estamos en Cristo, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa, sin importar de dónde provengamos. Como decimos nosotros, sin importar qué gallina puso ese huevo. A Dios lo único que le importa es que creamos que Él existe. Eso de verdad es significativo para Dios. La religiosidad tampoco lo impresiona. Ahí tenemos el ejemplo de Isaías, el capítulo 1, versículos del 10 al 15, donde el Señor les dice, ay, estoy cansado de su sacrificio, estoy cansado de sus fiestas solemnes, estoy cansado de sus asambleas, estoy cansado de su fiesta solemne, ya no quiero saber más de eso. Mejor límpiense, aprendan a hacer el bien, les dice el Señor, aprendan lo que significa misericordia. Es decir, la religiosidad a Dios tampoco lo impresiona. Claro, ninguna de esas cosas agrada si no son motivadas por la fe verdadera. Porque también hay que reconocer que cuando nosotros, producto del amor y de la fe que tenemos en Dios, venimos al templo, por ejemplo. Venimos, en el caso nuestro, tenemos los horarios, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos. Sabemos los días que hay reuniones en la iglesia. Y venimos, eso puede catalogarse como religiosidad, sí, es correcto, pero ¿por qué está impulsada nuestra religiosidad? Por nuestra fe y nuestro amor a Dios. Y cuando eso es así, está bien, no tiene nada de mal. El problema es cuando nosotros lo hacemos solo por costumbre, lo hacemos porque creemos que al hacer esas cosas nos vamos a salvar. No, tienen que ser impulsadas por la fe. Entonces el primer paso para tener comunión con Dios, para caminar con Dios, es creer que Él existe. Y porque sin fe, es decir, si no creemos que Él existe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es tan valioso ante los ojos de Dios que nosotros creamos que Él existe? Mire, sobre todo en nuestro tiempo. Decía la semana anterior cuántas teorías acerca de la creación y de la existencia del hombre, del origen del hombre hay hoy en día. Son cantidad de teorías alrededor del mundo, de supuestamente científicos.
de supuestamente gente intelectualmente muy ingenioso, que han dicho que han querido darle una explicación al origen del hombre. Tonterías, por supuesto. Y en medio de tantas teorías distorsionadas que el mundo, movido, impulsado por el diablo, ha inventado para negar la existencia de Dios, que alguien crea que Dios existe, honra su nombre. O sea, hoy que el mundo pretende negar que Dios existe, creer en Dios es algo que agrada a Dios. Por eso es tan valioso y tan importante para Dios que nosotros creamos en Él. Un dato interesante, aunque más adelante lo voy a ampliar. Alguien podrá decir, qué bendición debe haber sido vivir en los tiempos de Adán, en los tiempos de Abel, en los tiempos de Enoc, en los tiempos de Noé. Debe haber sido la tierra hermosa con sus habitantes. Pues la verdad es que no era muy diferente de nuestros tiempos. Cambiaría la tecnología tal vez, pero el corazón humano siempre ha tenido la inclinación al mal. Porque ¿por qué razón Dios decide destruir al hombre con un diluvio? Por buenos. ¿Por qué será que Dios decide arrasar con la humanidad en aquella ocasión? Y para ese tiempo el ser humano, su estar sobre la tierra, no tenía ni 1000 años. O tal vez unos cuantos cientos de años. Y Dios decide acabar con todo ser humano. ¿Por qué fue? Porque la maldad, dice el capítulo 6 del libro de Génesis, de los hombres se había multiplicado muchísimo. Sus deseos eran de continuo solamente. Así es que pensar que los seres humanos antes que nosotros eran mejores que nosotros es un error. La humanidad siempre, desde la caída de Adán, ha tenido una inclinación al mal. En los tiempos de Jesús dirán, esos deben haber sido tiempos gloriosos. Tampoco. Jesús vino, hizo milagros, se presentó ante muchas personas. ¿Creyeron en Él? No creyeron en Él. Lo negaron, más bien lo mataron, lo acusaron de ser hijo del diablo, enviado del diablo, etc. Es decir, no creyeron en Él. Entonces, estar en medio de una generación que no cree en Dios y que presenta argumentos para negar su existencia y aún así creer en Él, es algo que honra a Dios. La fe para creer que Dios existe es algo que Dios mismo nos da por medio de su Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos enseña a creer en Dios? ¿Quién es el que nos da esa fe para creer que Dios existe? Nos la da Dios por medio del Espíritu Santo. Él da testimonio a nuestra vida de que Dios es real. Y oiga esto, ¿cómo podría alguien caminar con Dios si no cree que Él existe? Entonces, concluimos que para caminar con Dios es imprescindible creer que Él existe. Imprescindible. Si yo no creo que Dios existe, no puedo caminar con Él. Para eso, primero tengo que creer que Él existe. Y Enoc fue un hombre que en su generación, en su tiempo, creyó que Dios existe. Por eso dice el versículo 6 de Hebreos 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo podría alguien acercarse a Dios sin creer que Él existe? No se puede. Primero tiene que creer que Él existe y entonces acercarse a Él y entonces caminar con Él, como lo hizo Enoc. Segundo, el segundo aspecto que también nos da ejemplo Enoc acerca de buscar es: él buscó la recompensa de Dios. Veamos lo que dice siempre el versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué dice? Que es galardonador de ¿quiénes? ¿Y qué es lo que Enoc hizo? Buscó a Dios. Buscó a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es buscarlo. Hay gente que cree en Él pero no lo busca. Y Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere que lo sigamos, Dios quiere que tengamos una relación cercana con Él. Va más allá del simple hecho de decir, yo sé que alguien creó la tierra. Esto no es producto de la casualidad. Va más allá de simplemente decir, sí, yo sé que allá está Dios en su trono, el colocho. No, va más allá. La fe
de la que nos habla la Biblia de Enoc, es un hombre que buscó agradar a Dios. Debemos nosotros reconocer que Él es un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que sabe recompensar a los que le buscan. La Biblia en innumerables pasajes nos invita a buscar al Señor. Quiero mostrarle algunos ejemplos. Vaya por favor a Isaías capítulo 55 y versículo 6. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios invitándonos a buscarlo. Eso ha sido una invitación y un tema que está en la Biblia desde el antiguo pacto, y en el nuevo pacto Dios invitándonos a buscarlo a Él. En Amós capítulo 5 versículo 6 encontramos otra invitación. Dice: buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. Otra invitación de parte de Dios a que nos acerquemos a Él y lo busquemos. Sofonías capítulo 2 versículo 3 dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. David también le dijo a su hijo Salomón: busca a Jehová, busca a Jehová. Ejemplos sobran en la escritura. Y en Lucas capítulo 11 y versículo 10, nuestro Señor Jesucristo también dijo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, al que llama, se le abrirá. Entonces el Señor invitándonos a que lo busquemos. Esa búsqueda que no todas las personas tienen acerca de Dios, o sea, porque usted no se va a encontrar con gente que anda preguntando: hey, ¿dónde puedo encontrar al Señor? Es lo opuesto. Nosotros invitamos a la gente a que busque al Señor y se acerque a Dios, y mucha gente, ¿qué dice? Que no tienen tiempo, que no les interesa. Es decir, sobrarán excusas que la gente pone para no acercarse a Dios. Entonces, no es que la gente esté deseosa de acercarse a Dios, solamente aquellos a quienes Dios en su gracia, en su misericordia, pone en ellos el querer como el hacer, pone en ellos la fe para que crean que Él existe, y luego pone el deseo para que le busquen. Enoc fue una de esas personas que buscó a Dios. Y note esto también interesante: lo que se obtiene cuando una persona busca a Dios con fe, ¿qué es lo que se obtiene cuando nosotros buscamos a Dios con fe? La salvación. Y dice la Biblia en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree. El que en Él cree. Lo hemos dicho, el que en Él cree. Pero como no todos creen, ni todos le buscan, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús instó a sus discípulos, dice: mas buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, el resultado de buscar a Dios, lo que obtenemos al buscar a Dios, es la salvación. El primer resultado de buscar a Dios es la salvación. Eso vemos nosotros, las personas que venían buscando a Jesús porque anhelaban. Bueno, aquel joven que menciona la Biblia, aquel joven rico que buscó al Señor, ¿qué andaba buscando? ¿Recuerdan ustedes lo que él buscaba? Por lo que fue a buscar al Señor. ¿Alguien recuerda qué era la motivación de ese joven? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Popularidad? ¿Qué estaba buscando ese joven? ¿Ah? Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué andaba buscando? La vida eterna, la salvación. Eso andaba buscando, y Jesús empezó a decirle lo que él tenía que hacer. Todo lo bueno, hermanos, además de la salvación, todo lo bueno que Dios tiene para nosotros es el fruto de buscarlo a Él. Aprendamos entonces nosotros de Enoc. Queremos nosotros también recibir no solo la salvación, sino, dice la Biblia, que si no nos negó ni a su propio Hijo. La Biblia dice: aquel, refiriéndose a Dios, que no nos negó ni a su propio Hijo.
¿cómo no nos dará con él cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos aprender del ejemplo de Enoc, de un hombre que no solamente tuvo fe para creer que Dios existe, sino que además de eso buscó a Dios, trató la manera de agradar a Dios. Por esa fe que él tenía, lo buscó. Nosotros también debemos buscarlo. No se trata solamente de que yo creo en Dios y que Dios me busque. Yo, ¿por qué tengo que ir al templo? ¿Y por qué yo tendría que orar y pedirle algo? Si no, ya Dios dice en la Biblia que Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad antes que se las pida. ¿Para qué tendría que pedirle? ¿Para qué tendría que buscarle? Es que buscar a Dios en medio de una generación que no quiere saber nada de Él, honra su nombre. Creer en Él y buscarlo son las cosas que Enoc nos presenta. Y todo esto es el resultado de la fe. O sea, Él lo hizo por fe, porque Dios puso en Él esa fe. Y viene la tercera de las características de Enoc por las que Dios lo ha puesto en esa galería de hombres y de personajes emblemáticos en la Biblia. Y es que Enoc caminó con Dios. Sí, ya creo en Él, que Él existe, lo busco, y ahora ¿qué más tengo que hacer para agradar a Dios? Caminar con Él, como lo hizo Enoc. Vámonos a Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, para entender qué es lo que Enoc hizo, porque aquí estamos leyendo en Hebreos la historia de lo que hizo, de las hazañas de Enoc, pero veamos qué dice el libro de Génesis acerca de él. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? Entonces, ¿cuántos años vivió en total Enoc? Súmele. ¿Cuántos dice? ¿A los cuántos años engendró a Matusalén? A los 75 engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Entonces vivió 375. Pero ¿cuántos años caminó con Dios? O sea que podríamos nosotros hacer nuestras conjeturas y decir, o sea que Enoc conoció a Dios y empezó su relación con Dios ¿a los cuántos años? ¿A los cuántos? A los 75 años podríamos decir que él nació de nuevo, pues. Y a partir de los 75 años y hasta los 375 años que él vivió, caminó con Dios. Así va a decir también allá donde pongan mi lápida, ¿verdad? Alfredo conoció al Señor a los 21 y llegó a los 100. ¿Y caminó cuántos serían? 79 años con el Señor. Así va a decir, hasta el tiempo que el Señor me trasponga, ¿verdad? Y si el Señor viene antes, pues entonces lo vamos a hacer transformados, dice la Biblia. Entonces, sigamos leyendo qué pasó con Enoc. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 360. Ay, perdón, hermanos, yo ya no puedo leer bien. Sí, está bien, ustedes por eso es que me veían raro, ¿verdad? Este hermano Alfredo ya, sí, tienen razón, era 65. Leí mal, pero la cuenta estaba bien. Yo había leído mal, yo había leído 70 y era 60, gracias. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué dice que pasó? Y desapareció, porque le llevó Dios. Pero ¿qué es entonces, según el relato de Génesis, lo que hizo Enoc de sobresaliente en su vida? Desde los 65 años, 65 hasta los 365. ¿Qué fue lo que hizo? Caminar con Dios. Caminó con Dios. Ahora, veamos qué es eso, qué significa caminar con Dios. Significa llevar una vida que agrade a Dios, una vida que honre a Dios. Y eso es algo que todos los creyentes deberíamos procurar y desear durante nuestra existencia terrenal. Todos nosotros deberíamos anhelar caminar con Dios. Cada día de nuestras vidas deberíamos de levantarnos en la mañana y decirle: Dios, quiero caminar contigo. No que Él camine conmigo, porque no se trata de que Él me acompañe a los caminos que yo quiera ir, sino que yo ande en los caminos de Él. Que Él me guíe por sus sendas de justicia. De eso se trata, y cada ser humano debería procurar caminar con Dios
todos los días de su vida. ¿Qué implica caminar con Dios? Número uno, reconciliación. No puede una persona caminar con Dios si no está en paz con Él. No se puede. Dios no va a caminar con alguien que no esté de acuerdo con Él. La Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo. Su comunión íntima es con los que le temen. Dios detesta a los soberbios. La oración de los impíos es abominable. El sacrificio de los impíos es abominable. Entonces no me venga alguien a decir que Dios quiere caminar con todo el mundo. No, Dios quiere caminar con los que le aman, con los que le temen, con los que quieren agradarle, con los que creen en Él. Con ellos quiere caminar Dios. Si Enoc caminó con Dios, es porque Enoc se había reconciliado con Dios. ¿Y por qué digo se había reconciliado con Dios? Bueno, veamos qué dice Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3, 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? No. Entonces, ¿caminaría Dios con alguien que no está en comunión con Él? No. Requisito indispensable para caminar con Dios es estar en paz con Él. Justificados, pues, por la fe, tenemos, ¿qué dice la Biblia? Paz para con Dios. Pero ¿hasta cuándo tenemos paz? Hasta que hemos sido justificados por la fe. Y Enoc fue justificado. Entonces, caminar con Dios presupone la existencia de esa armonía. Y obviamente Enoc la tuvo, esa armonía con Dios. Debemos entender, vámonos a Efesios capítulo 2, versículo 3, debemos entender que después de la caída de Adán, después de la caída de los primeros seres humanos, la muerte, el pecado, la condenación pasó a todos los hombres, y eso incluía a Enoc. Enoc estaba bajo condenación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que entre los cuales también todos, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, antes de nacer de nuevo, dice Pablo, ¿qué éramos? Dice, por naturaleza, hijos de ira. O sea, ninguno de nosotros nació siendo un hijo de Dios. ¿Estamos? ¿Cómo nacimos? Hijos de ira. ¿Por qué le dice Jesús a Nicodemo que para ver y entrar al reino de Dios, qué le era necesario? O sea que si una persona no nace de nuevo, aunque sea hijo de evangélicos, no va a entrar en el reino de Dios. Porque todos al nacer, por naturaleza, nacimos siendo hijos de ira. Todos estaban bajo condenación, todos pecaron, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, dice la Biblia. Entonces Enoc también estaba en esa misma situación. Y según el relato que nosotros leíamos en Génesis, ¿a los cuántos años Enoc fue justificado y se reconcilió con Dios? A los 65 años Enoc nació de nuevo. Veamos, sigamos. Entonces aquí vemos que esa situación es la que nos incluye a todos, ¿sí? A causa del pecado de Adán y Eva, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos, o sea, no calificamos para caminar con Dios, para estar en comunión con Dios. Pero gracias a la salvación, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre, ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 1 y 10. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 10. Espero que me esté entendiendo y no lo esté confundiendo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué tenemos paz con Dios? Por medio de Jesucristo. O sea que para tener paz con Dios solamente se puede alcanzar por medio de Jesús, no por medio del Papa, no por medio de María, no por medio de ningún sacrificio humano, solamente por medio de Jesús podemos tener paz con Dios. Versículo 10, porque siendo enemigos, eso éramos de Dios antes de nacer de nuevo, porque siendo enemigos, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos reconciliados con Dios, no por medio de nuestros sacrificios ni de nuestras buenas obras. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces,
nosotros nacimos siendo enemigos de Dios, siendo hijos de ira por naturaleza, pero cuando el Señor por su gracia y su misericordia nos hace nacer de nuevo, entonces somos reconciliados. Y ahí llegamos a cumplir el requisito que es necesario para que dos caminen juntos, como dice Amós 3:3. Andarán dos juntos sin estar de acuerdo, pero ya cuando el Señor nos ha justificado y tenemos paz con Dios, entonces sí estamos en el mismo sentir. Y entonces podemos caminar con Él. Por eso decía que el caminar con Dios presupone que hay armonía con Él, significa que hay reconciliación con Dios. Enoc, sin duda alguna, tuvo que haberse reconciliado con Dios para poder caminar con Él. O sea, Él nos enseña que a pesar de la caída de Adán y Eva, era posible que los hombres se reconciliaran con Dios. Y Cristo no había venido aún, pero Enoc se reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque así como decíamos que una vez al año el sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el pecado de todo un año que había pasado, así Cristo cuando apareció vino a pagar por los pecados de todos los que habían vivido antes de que Él apareciera. Y eso incluía a Enoc. ¿Qué más implica caminar con Dios? Implica una naturaleza correspondida. ¿Cómo así? Porque un no convertido o un no nacido de nuevo no puede tener comunión con Dios. Ahí está el ejemplo de Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dice a Nicodemo: si quieres entrar al reino, si quieres verlo, tienes que nacer de nuevo. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, también Pablo nos enseña que no hay comunión. Dice el 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y pregunta, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, que Pablo está diciendo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay comunión. Entonces, para poder caminar con Dios, las personas que quieran caminar con Dios tienen que tener una naturaleza que sea aceptada por Dios. Dios no camina con inconversos, pues. ¿Con quiénes camina Dios? Con sus hijos. Para eso, para caminar con Dios, es necesario haber obtenido la ciudadanía del reino. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice acerca de los hijos de Dios, no es de todos, Efesios 3, 20 dice, es Efesios 2, 20. ¿Qué pasó? Aquí hay un error. ¿O yo me equivoqué? Sí, hermano, es Filipenses 3, 20. Ahí corrija en su boletín también, ahí hay un error. No es Efesios, es Filipenses, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Salvador. Ahí la Biblia afirma que los hijos de Dios, ¿cuál es nuestra ciudadanía? El cielo. De allá somos originarios nosotros. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y nacimos por la voluntad de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces ahí ya hay una correspondencia. Somos hijos de Dios, no somos desconocidos, no somos advenedizos, somos sus hijos, somos coherederos con Cristo. Esa naturaleza correspondida, Dios ya no nos ve como extraños. Cuando el Señor dice que aquellos le van a decir: Señor, Señor, aquí venimos y queremos entrar a tu reino. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apártense, yo a ustedes no los conozco. Entonces no hay una naturaleza correspondida. No así como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, cuando vengan los de la derecha, el Señor les dirá: venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, hay una naturaleza correspondida. No está hablándole a extraños, está hablándole a los hijos del reino, que somos los que hemos creído en Jesús.
Y entonces llegamos a ser participantes de la naturaleza divina y ahí ya podemos caminar con Dios y tener comunión con Dios. Y viene la otra implicación de caminar con Dios, y es que debe haber una idoneidad moral y justificación de pecado. Si nosotros tenemos pecado, no podemos caminar con Dios. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera carta de Juan, capítulo 1. Primer carta de Juan, déjenme ver, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos. O sea que una persona, para tener comunión con Dios, no puede vivir en pecado. Y es que eso es lo que dice la Biblia, que los hijos de Dios no pecan. Hay que entender a qué se refiere. Ya hemos explicado eso en otra oportunidad. Una cosa es aquel que peca porque su naturaleza caída, sin haber nacido de nuevo, de continuo lo lleva solamente al mal. Y otra cosa es cuando los hijos de Dios, a causa del engaño de Satanás, fallan y desobedecen. Para nosotros eso es pecado, para Dios no, porque ya su Hijo pagó por nuestros pecados. Entonces ya nosotros no andamos en pecado, aunque a veces fallamos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos los santos. Así se refiere la Biblia respecto de los cristianos. Somos los santos del Señor, el que Él ha apartado para su gracia, a los que Él ha justificado, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Por eso es que los que están en el Señor tienen esa idoneidad moral y son justificados del pecado, porque de lo contrario no podrían caminar con Dios. Caminar con Dios significa que Él nos ha perdonado, nos ha justificado y que ahora nosotros podemos estar con Él. ¿Qué otra implicación tiene el caminar con Dios? Significa que debe haber una voluntad rendida. ¿Por qué? Porque, hermanos, aunque a nosotros tal vez nos haría bien, nos gustaría que el Señor nos trajera arrastrados detrás de su presencia, y Él podría hacerlo, pero Él, ¿cómo quiere que nosotros lo sigamos? ¿A la fuerza, así, arrastrados de una pita y traerlo ahí revolcándolo por todo el camino? ¿O quiere que usted y yo, por amor, le sigamos cada día de nuestras vidas? ¿Cómo quiere el Señor que vayamos tras de Él? ¿Arrastrados o por amor a su nombre? Obviamente por amor. Entonces, caminar con Dios implica una rendición en amor. Mire lo que dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Pero la primera parte del versículo dice: y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Cuando una persona anda en los mandamientos de Dios, no porque lo obligan, no porque tiene miedo al castigo, sino por amor, eso es una rendición voluntaria. ¿Y por qué venís a la iglesia? Te hacen que vayas a sacar un carnet, ¿verdad? No, yo vengo a la iglesia porque amo a Dios. Y me encanta estar en el templo cantando con los hermanos, porque así dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar con los hermanos juntos y en armonía. No es a la fuerza, es por amor. Y eso es lo que significa caminar con Dios. Si alguien va a la fuerza detrás del Señor, a lo mejor eso no es caminar con Dios. Esa persona está caminando en religiosidad y en cualquier otra cosa. Una voluntad rendida, como lo que pasó con Enoc, que durante 300 años, él caminó con él 300 años. Hay algunos aquí que tienen unos 5 años de estar en los caminos del Señor y dicen: ay, ya me aburrí. Enoc caminó 300 años con él. 300 años Enoc disfrutó la presencia de Dios. Y note que en la Biblia no dice que caminó 100 y luego fue otros 100 al mundo y luego regresó por otros 100 con el Señor. 300 años, desde los 65 hasta los 365, caminó con Dios. Eso es el equivalente en nuestro tiempo, en el nuevo pacto, a andar en el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es el equivalente en nuestro tiempo a caminar con Dios, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, llevar una vida que agrada a Dios, una vida dirigida por el Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo todo el tiempo. ¿Por qué? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice el Señor, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, véalo conmigo. El que dice que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Debe hablar como Él habló, dice. ¿Qué debe hacer? Andar. Caminar con Dios es andar como ¿quién? Como anduvo Jesús. Y alguien dice: hermano, ¿y cómo hacemos en este tiempo para saber cómo anduvo Jesús? Uno, tenemos el testimonio de las Escrituras. Aprended de mí que soy soberbio y rebelde. Así dice. ¿Cómo era Jesús? ¿Y nosotros cómo somos? ¿Somos humildes y mansos? ¿Así somos nosotros? Entonces no andamos como Jesús. Bueno, pero el punto es: caminar con Dios es ser guiado por el Espíritu, es reflejar el carácter de Cristo, y reflejar el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el carácter de Cristo. Esas cualidades en nuestro carácter reflejan el carácter de Jesús. Entonces, y eso es caminar con Dios. Ese es el equivalente. Esa es otra de las implicaciones. Y viene una implicación más de lo que es caminar con Dios, porque decíamos que Enoc caminó con Dios. ¿Qué más significa eso? Una fe continua, lo que le decía hace un momento. O sea, no es como algunos piensan: yo ya vine, yo ya hice una profesión de fe y ya soy salvo, así que ahora me puedo despreocupar, me puedo tomar unas vacaciones en el mundo, y cuando sienta que ya me voy a morir, entonces voy a volver a la iglesia, hermanos. No. Una fe continua significa que para caminar con Dios es necesario creer en Él. Pero para continuar caminando con Dios es necesario seguir creyendo en Él. O sea, no es que creí y ahora me voy, no. Creo. Por eso Juan 3:16 nos dice: para que todo aquel que en Él creyó. Sino, como dice, para todo aquel que en Él cree. No creyó, ni creerá, no. Todo aquel que en Él cree, el que permanece creyendo en Él. Y eso es algo a lo que las Escrituras también nos instan: a creer en el Señor de manera permanente, caminar con Él. Enoc creyó en Dios y siguió creyendo hasta el último día de su vida. Y de lo contrario no podría haber caminado con el Señor. Enoc caminó por fe, como dice la Escritura: mas el justo por su fe vivirá. Y obtuvo testimonio de que agradó a Dios. Eso dice Hebreos capítulo 5, capítulo 11, versículo 5. Y en el final: y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su manera de vivir es un hombre que agradó a Dios. Y aquí viene otro detalle interesante acerca de Enoc, que no lo dice la carta a los Hebreos, pero que lo dice un pasaje que está en Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Búsquelo. Tiene un solo capítulo. Vea los versículos 14 y 15. Ahí vemos otra referencia que solamente Judas hace acerca de Enoc. Judas. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Y de estos también profetizó, ¿quién dice? Enoc, séptimo desde Adán, del personaje que estamos hablando, diciendo: Enoc, esto es lo que Enoc profetizó en su tiempo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Ese fue el mensaje que predicó. ¿Quién lo predicó? Enoc. Eso es lo que Judas nos está diciendo. Judas está citando las palabras que Enoc, el mensaje que Enoc promulgó en su tiempo. Ahora, al examinar el mensaje de Enoc,
fácilmente se puede deducir que la generación que vivió con Enoc para que les haya predicado ese mensaje no eran precisamente personas temerosas de Dios. Seguramente, por lo que vemos en las palabras, era una gente, un pueblo que hablaba contra Dios, gente impía, gente con obras malas. Por eso voy a volver a leer, dice en el versículo 15, para hacer juicio contra todos, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. Eso habla. Alguien dirá, pero es que Enoc vivió en un tiempo en que no había maldad en la tierra. No, mis hermanos, en el tiempo en que Enoc vivió era muy parecido a nosotros. La maldad ahí estaba presente, de otras formas tal vez. Sí, pero estaba la maldad, la impiedad, la falta de temor de Dios estaba ahí. Y aún a pesar de eso, Enoc caminó con Dios. Eso lo hace todavía más sobresaliente, porque vivió en un tiempo difícil y aún así él se mantuvo fiel a Dios durante 300 años, caminó con Dios, amó a Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Seguramente Dios estaba muy complacido con su vida, con su caminar, con lo que Enoc hacía por amor a Dios, porque obviamente Enoc fue a predicar no porque lo obligaron, como el caso de Jonás. Porque usted no ve que Jonás, dice la Biblia, y Jonás agradó a Dios y tuvo testimonio y Dios decidió llevárselo sin morir al cielo. No, Jonás fue desobediente y al final terminó haciendo lo que Dios le dijo, lo que Dios le ordenó hacer, pero lo hizo de mala gana. Enoc no. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios sin duda alguna. Este hombre lo hizo por amor, lo hizo por fe, lo hizo por obediencia, lo hizo porque él quería agradar a Dios. Enoc no era un hombre cuya fe se oía solamente de sus labios, como algunos. No, yo soy un hombre temeroso de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Enoc era un hombre cuya fe se veía reflejada en su manera de vivir, no solo en su manera de hablar, no solo lo que aparentaba en el templo, aunque no había templo tal vez en aquel tiempo, pero no era algo que él solo decía para impresionar. Su fe era una fe genuina, era una fe viva, era una fe activa y una fe dinámica. Vámonos de nuevo a Hebreos 5 y terminemos acerca del testimonio. Recuerde que todo esto lo hizo Enoc por fe. Por eso Dios lo pone en este pasaje de Hebreos para decirnos, aquí tienen a un hombre que caminó de una forma agradable a Dios, y todo lo que implica caminar con Dios y todo lo que Enoc hizo, lo hizo por una sola razón. Volvamos a leer el versículo 5 de Hebreos 11. ¿Por qué dice que hizo todo esto Enoc? Por la fe. Por la fe. Todo lo hizo por la fe. O sea, caminar con Dios es producto de la fe. Predicar para Dios es producto de la fe. Llevar una vida que agrada a Dios es producto de la fe. Todo lo que nosotros hacemos, y si usted quiere verlo así, nuestra vida religiosa es el producto de nuestra fe. Yo vengo al templo cada vez que puedo y cada vez que hay una celebración en el templo porque amo a Dios, porque creo que Él existe, porque creo que Él recompensa a los que le buscan. Por eso lo hago. Y esa debe de ser la fe de todos. ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque mi Dios es real, porque Dios cuida de mí, porque Él es quien me salvó, Él me perdonó, Él me justificó, y yo quiero caminar con Dios para que el día en que yo parta de este mundo yo quiero estar con Él. Esa es la fe que nos mueve. Enoc hizo eso. Veamos el resultado final. Por la fe Enoc fue traspuesto, y esto es a lo último que nos vamos a referir. Trasponer es desapareció. ¿Desapareció para qué dice? ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¡Yuhu! ¿Para qué lo traspuso Dios? O sea que la carta a los Hebreos nos dice por qué Dios lo desapareció. ¿Para qué lo desapareció Dios? Para que no se muriera. ¿Cuántos quisieran que Dios los traspusiera? Yo quisiera que Dios me traspusiera. ¿Qué es eso, pues? O sea, usted aquí está ahorita y mañana usted ni la ropa que andaba puesta. Y la hermana Marisol desapareció, se la llevó Dios. Y el hermano Antonio, triste, muy triste. Entonces,
que el Señor nos llevara así, sin ver muerte, pues, porque por más que a la iglesia le enseñemos que para los cristianos vivir es Cristo y morir es ganancia, muchos cristianos le siguen teniendo miedo a la muerte. ¿O no es cierto? Yo no me quiero morir, hermano, yo no me quiero morir. Cuando usted esté en la presencia del Señor va a decir, ¿por qué no me trajeron antes? Pero ahora no se quiere morir, aferrado a esta miserable vida terrenal. ¿O no es miserable esta vida terrenal? ¿Por qué dijo Pablo, miserable de mí? ¿Quién me librará? Dijo, de este cuerpo de muerte. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero la vida que usted y yo llevamos en este mundo es miserable comparada con la vida que vamos a tener en la presencia del Señor. Entonces, pero desde luego estamos aferrados a eso. Ahora, Dios dice que Enoc fue tan agradable, para Dios sí, tan agradable, que Dios le dijo, Enoc, vos te venís conmigo ya, vos no te me vas a morir, te me venís. Y estaba leyendo a un comentarista que dice que no sería extraño que en el caso de Enoc, como dice que caminaba con Dios, que un día salió Enoc a caminar, a hablar con Dios y la familia después. Y Enoc se lo secuestraron los mareros no, se lo llevó Dios. Porque Dios, dice el Salmo 116, versículo 15. ¿Qué dice el Salmo 116, 15? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte. ¿Por qué es estimada la muerte? Porque los santos van con el Señor. O sea, para Dios es estimado, es agradable cuando los santos, sus santos, van con Él. Eso es el punto. Los santos cuando mueren se van con el Señor. Enoc se fue con el Señor porque Dios estaba tan complacido de él que decidió llevárselo sin que éste viera la muerte. Eso fue lo asombroso de Enoc. Caminó con Dios hasta que Dios decide llevárselo a su presencia. ¿Qué podemos concluir entonces de la vida de Enoc? Enoc es presentado en la carta a los Hebreos como un ejemplo de lo que es caminar en fe. Caminar en fe. Caminar por amor al Señor. La fe de Enoc, con su fe, por su fe, él procuró agradar a Dios. Caminó con Él, predicó para Él. Su fe no solo se hizo evidente por medio de lo que Enoc predicaba o por sus palabras, sino también por su manera de vivir. Y eso es un reto para nosotros, que nuestra fe se haga evidente no por nuestras palabras, sino por nuestra manera de vivir. Que no digan que soy cristiano porque yo digo que soy cristiano. Que la gente diga, este se ve que es un hijo de Dios porque su vida lo refleja. Eso es el reto para nosotros hoy en día. Y por eso, por su manera de vivir, por cómo caminó Enoc con Dios, a partir de que lo conoció, él agradó a Dios. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y él, el Señor, decidió llevárselo. Y si usted es una persona que agrada a Dios, ¿qué cree que va a pasar tarde o temprano? ¿Que Dios va a decidir? Y si Dios se lo llevara esta noche, hermano, ¿sería malo o sería bueno? ¿Hola? Entonces, estaría bien si Dios nos lleva hoy. ¿Estamos listos? Yo estoy listo si el Señor me quiere llevar hoy. Ahora, también entiendo que si de repente Dios me llevara a mí, mi familia, mi esposa, mis hijos seguramente se van a sentir tristes porque van a decir, ¿y ahora quién nos va a molestar y quién nos va a amargar la vida? Le va a hacer falta una piedra en el zapato. Es decir, no, pero las personas cercanas obviamente sentirían la ausencia, habría tristeza. Pero si lo vemos de manera así, objetiva, cuando un santo, digo santo, un hijo de Dios, se va de este mundo, deberíamos de estar contentos. Porque esa es señal que Dios lo quiere con él. ¿O no? Y no eso es lo que pasó con Enoc, pues. Dios decide llevárselo. ¿Por qué? Porque Enoc lo había agradado tanto que dijo, Enoc, te quiero aquí conmigo. Ya hiciste suficiente, ya suficiente ejemplo dejaste. Van a hablar de ti a lo largo de toda la historia, de tu vida, de cómo me agradaste, de cómo por la fe caminaste conmigo 300 años, Enoc. En medio de una generación pecadora que no creía en mí y que hablaba mal de mí, tú creíste en mí, Enoc. Y por eso, porque tienes testimonio de haberme agradado, yo te quiero llevar sin que te mueras. Ay, qué fabuloso sería que Dios nos llevara sin morirnos.
Así es que agrademos a Dios, hermano. Vivamos por fe y procuremos agradarle para que el Señor nos lleve a su presencia. Vamos a orar. Señor, bendito seas. Gracias por tus palabras. Gracias. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú